buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Un saludo muy fraterno para toda la gente que está en la ciudad de Morelia, Michoacán, mirando como cada miércoles en punto de las 3 de la tarde este programa. Un saludo a toda la gente que a través del sistema del telecable aquí en la ciudad miran Mundo Alternativo. Un saludo para toda la gente del interior del estado de Michoacán, de toda la República Mexicana y de otros países que a través de la señal del internet en vivo ven el programa. Y para aquellos que siempre solicitan el programa ya subido en el famoso canal de videos, tengan paciencia porque ya en unas cuantas horas más adelante se subirá al famoso canal de videos para que ustedes los puedan ver, porque por sus horarios de esos países a lo mejor todavía no llegan a la casa, van en los freeway o todavía están trabajando, así que un saludo muy afectuoso. Pues mañana le voy avisando, es la luna llena, mañana jueves es la luna llena del mes de octubre, es una luna llena con el elemento fuego porque está en Aries, es una luna fuerte, se le llama luna sangrienta, pero no piense mal. No quiere decir que porque se le llame desde la antigüedad luna sangrienta a la luna llena de octubre es porque van a pasar cosas malas. No, se le llama luna sangrienta porque toma esos tonos rojos en algunas partes por el polvo que hay en la naturaleza y porque ya está cambiando la estación de lleno. El otoño ya se está cambiando, entonces por eso se le llama así. Entonces recuerde que mañana entra la luna llena en el elemento fuego por el signo de Aries, así que para que usted esté al pendiente. Y hoy tenemos un invitado muy especial, como cada vez que hacemos mención que está él con nosotros, es Krishna Camargo, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Krishna? Muchas gracias, maestro Sato, muy contento de estar aquí y con toda la audiencia de este Mundo Alternativo. Gracias por la invitación, es un placer siempre venir a platicar y charlar de diferentes temas. Pues sí, Krishna, fíjate que decidí, junto con los comentarios de la gente que sigue el programa y que siguen la página del Facebook que es Programa Mundo Alternativo, que este mes íbamos a tener un mes de oráculos. Ah, muy bien. Tú lo inauguras el mes de oráculos con esto que vas a trabajar, que nos vas a mostrar a todo el público. El miércoles que viene otra persona a hablar de la lectura de mano. En 15 días otra persona a hablar de otros oráculos. Y así vamos a estar hablando de ciertos oráculos. Porque se da el fenómeno de que la gente a veces necesita como saber un mensaje, entender cierta idea o cierta filosofía o encontrar una respuesta. Claro. Entonces, explícanos más o menos qué vas a hacer tú hoy en este día. Pues gracias de entrada, el honor para mí inaugurar este mes de oráculo, porque es una de las técnicas que considero son más antiguas, sobre todo en Grecia es donde se utilizaba esto. Egeo, pues monarca de esta época, estuvo haciendo muchos procesos y hay una zona muy interesante ahí donde se le llama la Pitia y es donde se hacía el consultante, pero era todo un ritual fantástico que iba tanto uno por el periodo lunar, otro por la situación también que se sacrificaba previo a realizar el oráculo. Y bueno, a grandes rasgos para las personas que de pronto dirán, ¿qué es eso del oráculo? No es la información que uno como lector está haciendo, sino es realmente la información que conecta a la persona y que gracias a los elementos se manifiesta y es una forma de obtener respuestas, obtener algunas herramientas y pues siempre va a estar la intuición de la persona y de ahí es donde se basa. Cualquier persona puede hacer esto mientras sea capacitada, empieza a desarrollar su propia intuición, porque al final las personas que trabajamos cualquier tipo de energía o método de este tipo, lo que hacemos es tratar de canalizar, no dar nuestro punto de vista, solamente canalizar información y que llegue de manera efectiva a la persona consultante. Y en este caso, bueno, pues vamos a hacer algunas dinámicas y antes vamos a ver realmente de dónde proviene. Traje algunas láminas para que las personas tomemos como más consideración de qué significa esto del oráculo, que es algo tan antiguo, pero a la vez que en la modernidad se utiliza tanto y a veces se pierde realmente el significado que es esencial, ¿no? Entonces, ¿tienes algunas imágenes que ya deberíamos de empezar a ver? Pues tengo algunas imágenes, las podemos ir viendo y bueno, o sea, hay que compartir, ¿no? Creo que esto a mí me encanta mucho porque habla de que siempre una respuesta que se da
por una deidad o por algún proceso individual es donde se llegaba la pitonisa griega o romana, y de ahí, a través de estas interpretaciones, ya sea por medio de las runas, las cartas como las lecturas del tarot o algunos otros elementos, piedras inclusive que no eran runas en ese momento, o dibujos, y bueno, ya después se fue mencionando, es como se hacían estas lecturas, ¿no? Egeo, este mítico rey de Atenas, fue uno de los primeros que consultaba este oráculo, y era un edificio tal cual que existe actualmente en Grecia, que si ustedes tienen oportunidad de viajar a esta parte, la verdad van a descubrir, y ahí se daban pues estos procesos de información, ¿no? Y ahí estamos viendo, por ejemplo, al gran conquistador Alejandro Magno, que estaba solicitando este oráculo también, o esta información, el tarot de Marsella, que es de Michel Dumet, que es también como uno de los más importantes, y que ya en un futuro el famoso Alejandro Jodorowsky se encargó de restaurar, y actualmente pues lo conocemos, que también es una carta de información que habla de los arcanos, y bueno, pues también nos da ciertos datos importantes. Así, básicamente nosotros podemos ir viendo que este oráculo de Delfos es precisamente este edificio, y ahí lo importante era ver cómo las personas, antes de hacer la celebración, se hacía un sacrificio animal, y de esta manera todos los involucrados estaban como ofreciéndole a Dios, ofreciéndole a las deidades que viniera la información para canalizar esa vibración y que llegara, ¿no? Siempre se celebraba un día al mes, y acá se consideraba que fuera el séptimo día, y bueno, ¿por qué? Esto hace referencia a Apolo, quien era el dios en ese momento de la música, del misticismo, de la medicina, y bueno, de ahí es donde esto se fue conectando con una serpiente. O sea, el simbolismo del oráculo es una serpiente, y bueno, pues esto tiene también una simbología muy interesante que ahorita podemos ir ahondando, ¿no? Krishna, ¿desde cuándo tú empezaste a tener contacto con los oráculos en tu vida? La primera ocasión que yo tuve ya contacto, digamos, entre juego y no, fue cuando tenía unos 12, 13 años, que mi papá me sacó un tarot de Marsella, ¿no? Estábamos ahí, me explicó más o menos cómo funcionaba, y entonces se me hizo muy interesante realmente, porque la información que llegaba, más allá de que te diera miedo, porque bueno, algunas de las imágenes son un tanto dramáticas, digámoslo así, tenía un significado pues que a mí como niño, como joven, me hacía relacionar algunas actividades de mi vida en base a esto. Nunca me quedé como muy en el estudio del oráculo realmente, y no es años después, porque dicen que el oráculo tiene que llegar a ti. Las cartas de tarot o cualquier carta que ustedes vayan a leer tiene que llegarnos, no que tú vayas a la tienda y las compras y digas, bueno, ahora quiero leer. Es siempre por experiencia. Entonces, a mí estas cartas particularmente me llegaron después, y me llegaron así. También estaba en una tienda y una persona se acercó, estaba en otra ciudad, en otro país estaba, y una persona se acercó y me dijo, ¿estás viendo estos libros? Y yo estaba observando unos libros, y al término, yo voy ya de salida de la tienda, iba a pagar mis libros, y tenía estas cartas, y me dijo la persona que estaba haciendo el checkout, me dice, esto se lo dejó la persona que estaba ahí. Y entonces me impresionó mucho, ¿no? Porque realmente pues, yo ni estaba buscando tener unas cartas para hacer este tipo de lecturas, ¿no? Y es algo que practico solamente con personas que considero después de un proceso de trabajo, pues individual que vayan teniendo, porque si no también lo que sucede con los oráculos es que volvemos a ellos responsables de nuestras decisiones. Y no debe de ser así. Y no debe de ser así. Realmente la información que llega en cualquiera de las cartas es meramente una información como herramienta, como un punto de vista divino, digámoslo así, que nos puede orientar para tomar ciertas decisiones. A ver, déjame más o menos aclarar este punto. Cuando tú vayas con alguien que te lea oráculos, como las cartas no te van a resolver tus problemas. Claro. Te van a dar una apreciación de cómo deberías de actuar y quitarte ciertas actitudes negativas o ciertos miedos o ciertas inseguridades para que tú tomes
las decisiones de actuar. Eso es lo que nos estás diciendo. Exactamente, sí, porque lo que sucede con todo este mundo místico también es que basamos nuestra responsabilidad de vida en los de enfrente. Es muy fácil que desde pequeños, si tenemos un dolor de cabeza o nos sentimos tristes, lo primero que hagamos como padres es darles una pastilla o pasarles algún distractor emocional. Y entonces nunca enfrentamos a los niños a sus emociones internas. Y el proceso aquí va avanzando y cuando somos adultos sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces el papá se vuelve el terapeuta o la mamá se vuelve la consultante y entonces perdemos realmente ese trabajo de introspección que el ser humano de manera natural tiene que hacer. Es la única manera de evolucionar. Pero sí estamos en lo claro, Krishna, que ayuda, por supuesto. ayuda a las personas, sobre Claro. todo cuando no han encontrado por ningún lado las respuestas posibles, de repente porque traen un caos, el ir a sentarse frente a una persona que utiliza un oráculo los hace como centrarse, o sea, se aplacan sus emociones, aplacan sus pensamientos y pueden recibir un poquito de ideas que les ayuden a ellos mismos. Sin duda alguna, ¿no? Es como decir, te ponen la ventana abierta y entonces te das cuenta qué es lo que tú pudieras utilizar o hacia dónde dirigir tu energía. Y te dan herramientas muy claras, muy específicas. Eso es lo interesante de un oráculo, que siempre va a haber algo muy interesante que mencionar y esto canalizado precisamente para que tú lo optes como información, ¿no? Mencionaba en la lámina anterior, y a ver si se pudiera ver de nueva cuenta, un punto claro y clave que es la energía de la serpiente, ¿no? La energía de la serpiente es como un símbolo que ha aparecido a lo largo de nuestra existencia en diferentes religiones y también en diferentes movimientos. ¿Y de qué habla? Ajá, estamos viendo al lado izquierdo. Este nombre siempre está relacionado con una serpiente o dragón. Para la cultura china, por ejemplo, es el dragón, y para el resto de las culturas siempre en la mitología se mete la serpiente. Y habla la serpiente, que es la que cuida, digamos, el oráculo o esta energía. Esto, si lo trasladamos en una parte como ya física, si vemos el cuerpo de una persona, hay una vibración energética que corre a través de nuestra zona más baja de la columna vertebral. Ahí en el perineo es justo donde se encuentra la vibración como de creación del ser humano, y de ahí corre esta fuente energética hacia nuestra coronilla. Hasta arriba. Ajá, exacto. Y entonces, de esta manera, nosotros, ¿por qué es el movimiento de serpiente? No es que sea solamente una energía, son dos energías que se van conectando y que nosotros podemos ver mucho este simbolismo en el caduceo de Mercurio. Que es un símbolo que comúnmente lo adoptaron también en la medicina, ¿no? Y este caduceo lo que nos muestra es el movimiento del Ida y Píngala y esta fuerza positiva y negativa que tiene el ser humano por nacimiento. ¿Cuántos oráculos más o menos tú manejas actualmente? O sea, 1, 2, 3. Sí, 3 considero que son los que yo puedo manejar, que me gustan, y uno, como en aprendizaje y enseñanza estoy con el de Marsella, que es como muy complejo, es muy grande, me gusta mucho, que es de maestros ascendidos, y uno de ángeles. Realmente a mí los oráculos, como yo comento, son trabajos que utilizo con una persona. Pues yo, como soy médico homeópata, realmente pues trabajo con otro tipo de diagnósticos, pero una persona que ya viene después de algunos procesos de medicina, luego algunos procesos de Reiki o terapia energética, meditación, yoga, y que realmente dicen es que hay algo todavía que me está ahí faltando para recibir energía o recibir información, entonces trabajamos el oráculo y hacemos una sesión pues interesante de interacción, ¿no? Vamos a un corte, no le cambie, ya veremos qué sorpresas nos tiene ahorita con este oráculo de los maestros ascendidos, Krishna Camargo. Estamos en Mundo Alternativo. Parte de la nueva Policía Michoacán es servir y proteger con valor a los tuyos, ser ejemplo de lealtad, contar con un ingreso digno y prestaciones para ti y tu familia, y enorgullecer a cada michoacano. Consulta la convocatoria en www.ssp.michoacán.gov.mx. Sé parte de nosotros, Policía Michoacán. Tu bienestar
es nuestro orgullo. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque, que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. El Sol de Morelia tiene una nueva imagen. Contamos con equipo de punta, nuevo formato, mejor impresión. Con el Sol de Zamora tenemos la mejor cobertura en el estado. Somos parte de 72 editoras de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande de América. El Sol de Morelia, la nueva imagen del periodismo michoacano. Picardía, secretos, intimidades, sexo, risas, familia, hombres. Esto y más en Mujeres Todoterreno. Todos los jueves en punto de las 15 horas a través de Radio Televisión como debe ser. Pues estamos aquí platicando en los comerciales muy a gusto con Krishna Camargo y Gloria Cepeda, que está aquí enfrente de nosotros sentadita. La saludamos muy afectuosamente. Y a ver, ¿qué procede ahorita, Krishna? ¿Por qué tienes, mi pregunta sería, ¿por qué tienes tú aquí un incienso, una velita que no está encendida, un recipiente con agua y un cuarcito? Sí, el oráculo, como lo mencionábamos, era una celebración realmente, era una ceremonia sagrada, se hacía en un día especial y se invocaba la fuerza de los elementales que siempre van a ser parte fundamental. A su vez, los 4 elementos de la naturaleza estaban dentro de ese altar que se congregaba para hacer el sacrificio previo a ya hacer la lectura. Y entonces aquí en esa manifestación simbólicamente tenemos los 4 elementos. Por este lado tenemos una varita de incienso que representa el viento, el aire. Por otro lado tenemos el fuego, que también representa la misma naturaleza. Aquí un recipiente con agua que representa este elemento y finalmente una piedra, un cuarzo que va a representar a la tierra. Entonces estos 4 elementos se conectan porque la persona que es el lector y también el consultante deben de estar en una vibración de sintonía. Y los elementos de cierta manera ayudan a esto y también la fuerza del fuego ayudan a depurar las vibraciones que en algún momento se pueden elevar y el agua ayudan a purificar este proceso que estamos viviendo porque es una experiencia, digamos, que vamos a vivir entre 2 personas en ese momento que se hace la lectura. Cuando tú atiendes a una persona que ya, como tú bien dices, ya lo atendiste homeopáticamente y todo eso, pero ya llega con otras circunstancias, con otras situaciones emocionales que tiene que liberar y que ya vas a usar un oráculo. Preferentemente tú le dices a la persona, véngase solo o sola para que veamos qué le dice el oráculo para sus necesidades, o puede ir ahí
la abuelita, el tío, el perro, el gato y los 10 hijos. ¿Cómo es tu proceso? Pueden ir todos, pero se quedan afuera, digámoslo así. De Ok. preferencia deben de ir solos porque es un trabajo individual. La información es individual. La persona consultante toca estas cartas y las toca solamente ella. Y entonces la información que va a llegar es como directa. No se puede como generar esto. Hay personas que dicen queremos consultarlo en pareja. Si lo quieren consultar como pareja, exactamente, pareja de trabajo, pareja de manera sentimental, o madre y padre, o hijos, etcétera, ¿no? Entonces, esto dependerá realmente de los consultantes también, pero lo indicado es que sea solamente una vibración, porque el objetivo se va a conectar a una sola persona. Y de esta forma, primero hay que orientarle, no es de siéntate y ahora le vamos a hacer la lectura, sino tratamos de que la persona también entre en ese nivel de conciencia donde mencionábamos antes de la pausa, este kundalini, esta vibración que se está generando por medio de la respiración y la concentración, la persona pueda estar en la misma sintonía y así se vaya conectando paulatinamente para que llegue pues aquello que está necesitando en herramienta, ¿no? En tu caso particular, en tu experiencia personal, ¿cuánto tiempo más o menos dura una sesión utilizando tus oráculos? Una sesión con la preparación, o sea, el previo, digamos, de unos 10 minutos, 15 minutos máximo, y la lectura puede durar desde 25 minutos hasta 40 minutos, dependiendo las corridas que hagamos. ¿Qué son las corridas? Las corridas son las formas en que nosotros vamos a tirar las cartas, que puede ser 1, 2 o 3, o a veces se hacen preguntas extra y entonces hay que distribuir de otra manera toda esta información, ¿no?, que llega. ¿Una hora más o menos estamos hablando? ¿Hora y Yo media? creo que hora y media máximo es lo que va a tener la persona. Es una gran información que le llega. A muchas personas yo les recomiendo que inclusive si ellos quieren grabar, Qué bueno. pueden grabar su consulta para que ellos tengan como posteriormente un repaso personal y digan, bueno, ¿qué tanto me dijeron? ¿Qué es lo que se hace regularmente cuando una persona consulta a alguien que haga registros akáshicos? Porque llega mucha información que de pronto la persona pues dice, no, esto ni me viene, o tal vez esto sí me sorprende, y nuestra mente física se queda como solamente pensando en un momento. Entonces el regresar a estas grabaciones nos ayudará a saber por dónde va la información. Vamos a ver otras imágenes que por ahí tienen en el área técnica, por favor, para que Krishna nos siga explicando. A ver, aquí qué tenemos. Sí, esto justo son los maestros ascendidos, ¿no? Una serie de cartas que estamos viendo con los rostros de maestros ascendidos. Más adelante lo vamos a ver, pero este es un método, lo quería mostrar de esta forma frontal, porque este es uno de los métodos donde se pueden colocar las cartas. Hileras de 5, que va a ir corriendo hacia abajo y hace una lectura siempre en 3 procesos. Las cartas o el oráculo siempre en las corridas, tenemos que hablar y pensar en que nosotros estamos tocando la parte pasada, la parte presente y la parte futura del ser humano. Porque luego llegamos los consultantes y lo que queremos es solamente que nos hablen del futuro, ¿no? ¿Qué queremos de nuestro futuro? Y entonces aventamos toda la energía al futuro y nos olvidamos de lo que estamos viviendo en el presente o lo que está pasando en una vida anterior. Este es otra vertiente de, no es así como se hace una corrida de cartas. Aquí solamente quise poner una serie de imágenes que tal vez ustedes relacionarán a alguno de ellos. Personajes que se les conoce como maestros ascendidos. Son seres que han venido a nuestro plano y que de una u otra manera tienen una evolución en su consciente, y eso mismo nos han estado manifestando por medio de sus vidas. Es decir, que con el ejemplo, no es solamente hablando, es trabajando con el ejemplo. El Moira, Kuthumi, la Lady Nada, por ejemplo, estamos ahí viendo a Yogananda, Jesucristo, Babaji, Afro. Entonces son personajes interesantes. Y estos son los famosos 7 rayos, que son los rayos que ya también, yo creo en algún momento han hablado aquí de este tipo de historias que son interesantes conocer. Y bueno, pues a grandes rasgos, ¿no? Voluntad, sabiduría, amor divino, armonía, conocimiento concreto, la devoción y la restauración. Y bueno, esto también ahorita lo podemos ir viendo. ¿Por qué quise poner esta gráfica brevemente? Es porque hay muchas deidades
que luego ya se relacionan exclusivamente con cada rayo. Con cada rayo, exacto, sí, porque no es en exclusiva con uno. Los conocidos, que ya nosotros los conocemos más, por ejemplo, el Moira, si vemos aquí en este rayo azul, vemos a Kutumi también. En el rayo dorado. En el rayo dorado, el rayo rosa, con Pablo el Veneciano, luego el rayo blanco con Serapis Bey, el rayo verde con el maestro ascendido Hilarión, y luego Lady Nada con oro rubí, y nos vamos con el rayo violeta, que también es el maestro Saint Germain, ¿no? Y así, bueno, nosotros vamos viendo, teniendo como idea de cómo los rayos funcionan. Sin embargo, este tipo de oráculo, el que tengo yo en este momento, tiene una gran variedad de deidades, de diferentes movimientos espirituales alrededor del mundo, los cuales, como lo mencionaba, tienen un papel importante en la historia y son los que nos han manifestado cierta información a través de su propia experiencia. A ver, ahorita me acaba de llegar una idea, a lo mejor alguien está preguntando esto en su casita. Normalmente los oráculos, como tú lo refieres, va una persona que es el consultante, con el consultor, el lector, el interpretador de estos oráculos, hacer sus preguntas. Ahí se entiende bien. Pero, por ejemplo, cuando tú quieres saber sobre el destino de una nación, sobre cuál es el camino que debe de seguir una población o un conjunto de personas, porque no van a estar todas las personas ahí, sino quieres saber, lo puedes hacer así, con esa interpretación de que voy a hacer una lectura de este oráculo para México, por ejemplo, para ver hacia dónde va México. Hacia dónde se está manifestando. Por supuesto, de esto se trataba, ¿no? Veíamos al rey Egeo en algún momento con Pitia, que era la pitonisa en ese momento, que estaba manifestando toda la información. Es muy interesante que, por ejemplo, los monarcas en aquel momento lo que hacían era eso precisamente. Iban, consultaban al oráculo, hacían su sacrificio, su ofrenda, que era el sacrificio, y posteriormente ellos hacían una lectura para su nación, para sus pueblos, para ver hacia dónde tenían que ir a conquistar algo, o Alejandro Magno en su caso es lo que hacía, y así muchas ocasiones, lo hemos visto en infinidad de películas, historias, cuentos y leyendas, que siempre había alguien consultante, el cual determinaba ciertas decisiones de la vida de un reino. Sin embargo, bueno, hay que ser muy honestos en este aspecto, ¿no? Porque no por una consulta significa que todo en relación a esto va a ir a una dirección. Influye mucho en la conciencia social. Entonces, por ejemplo, en el caso antiguo, un líder de una nación hacía la consulta y después le avisaba al pueblo lo que íbamos a hacer, y todos, pues, con la misma efervescencia, iban y manifestaban toda su energía hacia ese punto, hacia esa dirección. En este caso, si hacemos una lectura, pues bueno, tendrían que vernos toda la nación para que el mensaje fuera el mismo, ¿no? El mismo canal. Ahora se ha abierto tanto toda la información y cada quien tiene como herramientas para encontrar ideas, que es complejo definir que se puede. Pero de que hay manera, claro. Porque obviamente hoy en día, y no es un secreto de Estado, pero dirigentes políticos, sí, gobernantes, claro, presidentes, siempre toda la vida han tenido, aunque no lo digan abiertamente por ciertas cuestiones culturales, tienen sus brujos, sus asesores esotéricos, sus magos de sí, cabecera, claro. y eso es de toda la vida. Eso es de toda la vida y ha existido todo el tiempo, ¿no? Es parte de, pues sí, como su ángel de la guarda, digámoslo ahí, ¿no? Siempre va a haber alguien que nos dé esa información. Todos los seres humanos buscamos eso también, ¿no? Pues es muy interesante. No sé cuántos minutos nos queden para, si ya vamos a empezar aquí a ver cómo se trabajan los oráculos, para que me avisen, si no, para mandar a un corte. Y ahorita regresamos con Krishna Camargo y ya vamos a ver cómo se maneja este oráculo. No le cambie. El Sol de Morelia tiene una nueva imagen. Contamos con equipo de punta, nuevo formato, mejor impresión. Con el Sol de Zamora tenemos la mejor cobertura en el estado. Somos parte de 72 editoras de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande de América. El Sol de Morelia, la nueva imagen del periodismo michoacano.
Hola, yo me llamo Edgar Cortés. ¿Cómo te llamas? Hola, mucho gusto. Me llamo Enia. Enia, ¿qué deseas? Cuando llegas al estudio de Edgar Cortés, el trato es personalizado. Edgar hace un diagnóstico con sus clientes para encontrar el estilo que estás buscando. Encuentra ese espacio que necesitas para sentirte bien contigo misma. Atrévete a probar el cambio de estilo en las manos de un experto. Edgar Cortés está a tu alcance y se ajusta a tu presupuesto. Es fácil encontrarlo. Él es Edgar Cortés. Confía en él. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradéceles desde hoy al 314-6060. Llega el fin de semana y con Alejandro Guizar tenemos oportunidad de conocer gente nueva. Acompáñalo todos los sábados en punto de las 11 horas, solo por Radio Tele. Radio Tele. Televisión como debe ser. Pues vamos a ver cómo iniciaría un ritual para consultar un oráculo, porque ahorita nos lo va a explicar encendiendo, creo, el incienso y haciendo alguna situación por aquí, y ya él indicará cómo va a ser esta lectura de este oráculo, Krishna Camargo. Sí, maestro, realmente hay muchas formas de hacer las lecturas, hay infinidad realmente, desde aquí sacamos una carta y hacemos ya la lectura, hasta este otro proceso que es un poco más íntimo, digámoslo así. Entonces, lo primero que se hace es una pequeña oración interna, la persona pues tiene que cerrar sus ojos, tanto el consultante como el lector, y en unos segundos de silencio mantenemos esa conexión y prendemos el incienso, la vela, y damos una como oración a los otros elementos, ¿no? Entonces prendemos nuestro incienso, prendemos nuestra veladora, hacemos una pequeña reverencia, que todo esto pues es simbólico, ¿no? Y entonces ya con esta parte nosotros tenemos abierto el campo energético de este espacio. Y entonces ahora sí, en este sentido tendríamos que sentarnos con el paciente. Yo al paciente le recomiendo que estemos con los pies descalzos, esto ayuda a tener una mejor conexión. Tocamos nuestras manos, ambos, tanto el consultante como la persona que está haciendo la lectura, y hacemos una pequeña meditación con una introspección. Aquí le indico al paciente cómo respirar, cómo canalizar su energía y hacer algunas flexiones que dará pie a conectarnos. Después de que nos conectemos, le entrego las cartas y la persona con los ojos cerrados hace un
barajeo de las cartas, ¿no? Entonces pensemos en que yo fuera el consultante y empiezo a hacer este movimiento con mis ojos cerrados, que esto es importante. ¿Por qué? Porque estoy impregnando ya de energía. Exactamente, de energía. Las puedo voltear de una manera, de otra, y así sucesivamente hasta unos minutos que vayan transcurriendo, ¿no? Y ahorita me dirá sus secretos, ¿eh, maestro? Ok, y ahorita, por ejemplo, ¿las vas a extender? Yo no las extiendo, él las extiende. ¿Las extiende la persona? Ajá, yo estoy haciendo como el papel de un consultante ahorita, ¿no? Entonces, extiende la persona con los ojos cerrados, todo esto es con los ojos cerrados. Y lo que va a hacer es, yo les indico que coloquen una mano, ya sea en el regazo o a la altura del pecho, y con la otra mano van a comenzar a vibrar la intensidad. Ya previo a esto ellos hicieron como la oración o la invocación de para qué quieren información. Sí. Entonces ya ellos hicieron esa petición, que es algo que también se hace de persona a persona, y con esto van a ir sintiendo una ligera vibración que se siente en la palma de su mano, y en el momento que ellos vibren con algo, solamente van a ir bajando su dedo. Van a señalar la carta, y yo les digo, muévanla un poco hacia adelante, y cuando ya esté libre, yo lo único que hago es tomarla y la dejo en esa zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si él movería esta, y una más. Vamos a hacer, esta es la más sencilla, digamos, la lectura más sencilla. Yo a él mismo le manifiesto que regrese sus cartas, las deja en un espacio, y con estas tres están en el orden que él quiso colocarlas. Yo le indico que las ponga en la posición que él desee, ¿no? Entonces las puede reacomodar o las deja así. Entonces habrá personas que las dejen de esta manera porque todas tienen un mismo rostro, digamos, al frente. Entonces las quieren poner ordenadas, otras personas las quieren poner de esta forma, nada más boca arriba, boca abajo. O las pueden cambiar de posición, eso dependerá de ellos, ¿no? Y entonces comenzamos la lectura y abrimos la primera carta, ¿no? Y siempre la primera carta habla de alguna situación en particular. En este caso, Waitara es la maestra ascendida y habla de purificación. Y esto es del pasado inmediato de la persona, hablando 5 o 7 días. Por ejemplo, esta carta vendría perfecto ahora que mencionábamos lo de la luna llena. Es un momento idóneo para que nosotros empecemos a hacer una purificación interna y externa. De ser posible, sería muy bueno. Las purificaciones regularmente pensamos que es solamente del cuerpo o de manera interna con alguna purga o algún ayuno, pero también de manera externa es muy importante. Lo hacemos diariamente con el baño y externamente habría que hacerlo con el reajuste de alguno de nuestros espacios en casa, ¿no? Entonces, esta podría ser el mensaje de esta persona, ¿no? Luego, nuestra segunda carta habla del presente y habla de escuchar. Manjuri es la deidad, una deidad budista, y entonces esta nos está hablando de nosotros comenzar a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Hablando de lo mismo, estoy ahorita hablando de la luna un poco y de este proceso de la luna que naturalmente viene, pues la carta nos da referencia a ello, y finalmente podemos sacarla del futuro inmediato. Y entonces aquí tiene una carta de Moisés. Y entonces nos dice, toma una situación de energía, cárgate de energía. Entonces, haz cualquier actividad que te cargue de energía en un futuro. Es decir, que haciendo purificación, escuchándote a ti mismo, esto es lo que viene al futuro. Y la carta tiene en manifestación que luego no son las letras lo que te dicen, es el mensaje de los dibujos, de estas ideas que provienen acá. Porque aquí se está viendo precisamente, hay un bastón, que eso habla de estar anclados, de la manifestación en esta tierra, pero también tiene el elemento agua, que si Moisés nosotros recordamos, abrió los caminos o abrió el paso. Y ese abrir simbólico de los pasos es que nosotros teniendo estos, cualquier meta o cualquier proyecto nos va a dar realmente una apertura natural, pero primero debemos anclarnos, es decir, no volar en las ideas. No idealizar, digamos, solamente. Entonces, esta es una lectura muy sencilla que se puede hacer con una persona, uno a uno, y posterior a esto se le puede indicar a la persona si queda alguna duda, como para este objetivo, ¿qué me puedes apoyar? Sacaría él otra carta y ahí... Que le dé un reforzamiento a esa idea. Exactamente, por ejemplo, acá era recárgate para que esta situación se logre. Y la siguiente carta que nos está manifestando es el hombre verde y nos habla, necesitas acercarte a la naturaleza.
Entonces, la manera de recargarte es vete a la naturaleza. Ve a un árbol, ve a un lago, ve a una montaña. Exacto. Y entonces esta interpretación ahí se va dando. O también aquí, como la carta tiene algunas imágenes, tanto del corazón como de las plantas, como de las hadas, entonces podemos relacionarlo esto con la persona y decirle, bueno, considero que deberías usar esto, hacer tal cosa, y bueno, esto ya el consultante va a relacionarlo con algunas ideas. Además lo va a tener que relacionar también con su estilo de vida. Exactamente. Porque debemos de entender que no todas las personas están siempre trabajando en el mundo espiritual. Exacto. Hay personas que se la pasan trabajando en el mundo de la materia, y muy poquitito en lo espiritual. Claro. Entonces, y uno que está más acostumbrado a lo espiritual, aunque también tiene su labor material en la vida, pero conoce más el mundo espiritual. Exacto. Entonces tiene que ver también con el estilo de vida de la persona. Sin duda alguna, el estilo de vida es el que nos da todo. Hay otro movimiento de cartas que se hace en triángulo, y de esta manera nosotros tenemos la información también en una base, que es el pasado, cómo nos detiene en 3 vías, el presente, cómo nos está indicando en tu parte masculina y femenina, porque es importante balancear estos dos procesos en el ser humano, y un futuro que también nos puede indicar qué reacción pudiéramos tener, ¿no? Y en este sentido se hace la lectura y, por ejemplo, aquí aparecen de manera distinta las cartas, ¿no? Si lo vemos en pantalla, 2 están con cara hacia arriba y una está con cara agachada o boca abajo, ¿no? En este caso, siempre cuando aparecen las cartas así, nosotros tenemos que tomar referencia de que las cartas a trabajar son las que tienen la cabeza hacia abajo, porque existe un desorden aquí, digamos que... En este ejemplo que estás haciendo. Ajá, en este ejemplo que estoy haciendo hay un desorden, y yo lo que consideraría aquí es que la persona está teniendo una disyuntiva entre lo que ha vivido en su pasado. Hay una etapa, esto se puede dividir en 3 etapas de su vida, haciéndolo muy sencillo, con la edad que tienen actualmente, la dividimos en 3 y nos damos cuenta su pasado, infancia, su pasado de juventud y su época pasada cercana, presente, ¿no? Y entonces aquí la infancia pudiéramos mencionar como esta carta nos está diciendo de Avalokitesvara, que es una persona que tuvo diferentes puntos de vista, por ejemplo, ¿no? Una persona que tal vez en algún momento la enramada familiar le estuvo generando mucha como detención de ideas, de proyectos, etcétera. O decisiones que se equivocó muchas. Sí, como limitantes. ¿Por qué? Porque la imagen inclusive también es una persona, es una deidad que está como llena de muchas... cosas que le impiden. Ajá, como limitantes en cuestión de la naturaleza, ¿no? Luego en la juventud tenemos a Jesucristo, por ejemplo, y nos habla de abrir tu corazón, de abrir tus ideas, de expandir lo que tú tienes profundamente, y aquí también sería como un mensaje importante el mencionar que la persona tal vez en la época de la juventud se abrió de alguna manera tal vez a una relación o tal vez a emprender su carrera, y probablemente esto provocó que posteriormente viniera algún dolor. ¿Por qué? Porque tal vez no salieron las cosas como él lo estaba esperando, y aquí lo menciona perfectamente Saint Germain, ¿no? La magia que tuvo tal vez en este momento, porque aquí venía recta la imagen, acá se está manifestando de manera inversa, es decir que hubo miedo a futuro por algo que falló, ¿no? Que es muy común en esta época, ¿no? Que de la adolescencia nos choque algo, ¿no? Sí. Una vez que vemos el pasado de esta forma, nos acercamos al presente, y es por la vía positiva de lo masculino y la negativa de lo femenino, y entonces abrimos de nueva cuenta las cartas. Y entonces aquí vemos como del lado izquierdo, Melquíades, que es también un mago, y entonces estamos hablando de la ley de atracción. Vamos a un corte, mi Sí, estimado claro, Cristian. claro. Y ahorita regresamos porque esto se pone muy interesante, no le cambie. Zona de confort y dejar que la vida te sorprenda. Dejar el sentirte vivo es dejar que las fotografías hablen por sí mismas y los recuerdos te roben sonrisas. Dejar es crecer y sentir.
En Transmisiones Automáticas Élite tenemos el servicio y la atención especializada que tu vehículo necesita, ofreciéndote mantenimiento, reparación, refacciones y servicio a domicilio en todas las marcas. Transmisiones Automáticas Élite, más de 33 años nos respaldan. Edna Martínez nos presenta a los actores políticos para que nos demuestren su trabajo y propuestas. Acompáñala todos los lunes en punto de las 9 horas, solo por Radio Tele. Radio Tele. Televisión como debe ser. Pues regresamos luego con Cristina Camargo porque estaba dándonos este ejemplo con esta lectura y ya había pasado al siguiente nivel, que es como el presente. Es el presente, sí, y aquí nada más son dos cartas. Del lado femenino estaría hablando de esta ley de atracción que está un poco limitada porque la carta también viene a la inversa, y el lado positivo habla de la conexión, tiene a Babaji ahí, habla de la yoga, de pues la intuición en el lado masculino que hay que pues balancear, digamos. Entonces es muy importante, como en este tipo de lecturas, ver que esta parte media se encuentre de manera ordenada. Después de esto vendría una última y justo habla Serapis Bey de ve ahora, hazlo ya, es como la herramienta que te dice no dudes, vamos a actuar, vamos a dirigir, ajá, exactamente, confía en ti, ¿no? Y viene en buena mano, digamos, en buen augurio. En buena posición. Ajá, en buena posición. Entonces, aquí sería cuestión de que nosotros analizáramos este recuadro anterior. Haciendo esta lectura, lo que hacemos con el paciente es orientarle que haga o tome decisiones en ciertas cosas, y posteriormente podemos hacer una última lectura que viene en triángulo arriba-abajo, es decir, ahora hacia abajo. Ajá, ahora hacia abajo, para ver realmente cómo está, porque esto es la parte externa, lo que manifestamos exteriormente. Ajá. Pero hacia abajo siempre la lectura nos va a decir la parte que emocionalmente está más condensada, que está más guardado. Entonces es muy interesante ver cómo después de hacer este movimiento volvemos a revolver las cartas, y muchas de estas cartas tal vez aparezcan abajo en otras posiciones, y entonces ahí es donde daremos cuenta de realmente de dónde proviene
ese como engrane que no está funcionando hacia la persona. O sea que estas mismas que tú usaste en este ejemplo de lectura se vuelven a entremezclar. Exacto, para con volver el a resto. sacar ahora, pero ahora al contrario, un Exacto. triángulo invertido. Un triángulo invertido con el resto de las cartas se vuelve a hacer este posicionamiento que estábamos mencionando y se hace hacia la inversa, ¿no? Y ahí tenemos otra lectura, digamos, como más específica, de mayor información. Es importante, como recomendación, no hacer lecturas cada tercer día o cada 2 días o cada semana. A veces hay que dar el tiempo, es lo mejor, que se haga una lectura y por lo menos pasen 15, 22 días para que la persona pueda realizar bien un proceso de asimilación y poner en práctica lo que están diciendo las cartas. Porque en nada caso tiene que se sienta bien la persona cuando sale aquí, regularmente se siente entusiasta y dice, bueno, seguir adelante, ahora tengo que hacer esto o modificar esta situación que estoy viviendo, pero pues hay que ponerlo en práctica. Entonces no es sano que de repente si acaban de salir de su consulta y ya más o menos tienen un panorama de lo que va a ocurrir, más o menos que tú les dices, pues esto debe de permitir que fluya porque en un mes más o menos todo esto se va a mover. Exacto. Pero si al otro día, oye Krishna, quiero ir otra vez a otra lectura, como que no dejan que la vibración misma del cosmos actúe, ¿verdad? Exactamente, eso sucede y así que yo considero que la persona debe de tener paciencia, que es muy importante, fe, confianza en lo que se está manifestando a través de estos movimientos, como los mencionaba al principio y me gustaría si nos pudiera compartir también usted de la gran variedad de oráculos que existen, ¿no? Sí, mira, yo le explicaba a Krishna Camargo en un comercial que existe el tarot y hay muchos artistas que han hecho tarot, hasta Salvador Dalí hizo un tarot, sí, claro, muy interesante, está el tarot de Marsella, el tarot Rider, hay muchos tarots, pero aparte de las cartas del tarot están las cartas españolas o baraja española, que hay personas que también lo leen, están los oráculos, por ejemplo, de ángeles, de delfines, de los gatos, por ejemplo, de los unicornios, de hadas, están los caracoles africanos, que son aproximadamente 16 caracolitos, los que tú te consigues en algunos lugares, y tú los tienes en una bolsita y los vas a aventar. Normalmente los que usan este método de los caracoles africanos tienen una cosa como redonda, no sé cómo se llama eso, y los avientan ahí. Y es la posición que forman, que es como la lectura del café. O una constelación. O una constelación. Exacto. Pero además de eso, el método que yo aprendí de los caracoles africanos es los que quedan con la boquita para arriba y los que quedan con la boquita para abajo. Los cuentas y entonces es el símbolo que te va a dar una respuesta. Exacto. Y ahí están las runas, las atlantes, las vikingas. Entonces hay muchos oráculos que la gente puede utilizar. Pero sobre todo, como tú lo decías, tiene que ser lo que te vibre, el que te llame la atención y el que te llegue. Sí, el que te llegue es que es muy importante, la verdad. Yo creo que la manera más efectiva de nosotros manifestar algo de una manera pues honesta es ser como canales solamente y que llegue en el momento la persona que es el consultante. También es importante mencionar esto, no se juega con esto, es decir que de pronto dicen, no, pues entonces tráeme tanto ahora dinero y vamos a hacer tal cosa. Hay que saber cómo se maneja, es un servicio. Antes el sacrificio, por ejemplo, era el animal, llevaban el animal, se hacía el sacrificio y eso era como la ofrenda. Ahora la ofrenda puede ser alguna moneda a nivel económico hablando, un billete, etcétera. Un donativo simbólico. Un donativo, o puede ser también una ofrenda de algo que lleves, flores, galletas, pan, arroz, frijol, lo que le quieras llevar tú al consultante, porque al final es esa interacción energética que siempre debe de existir. Fíjate que ahorita me hiciste recordar lo que hacían las brujas wiccas de antaño en Europa, que se juntaban en ciertos festivales, en los bosques, por ejemplo, y la que llevaba, la brujita que hacía pan rico, se ponía en un lugar. La brujita que hacía unas mermeladas se ponía en otro lugar. Y así, todos así en el bosque y el pueblo bien bonito que iban ahí. Y resulta de que la brujita que tenía los panes o las mermeladas iba con la que te leía la mano el oráculo y le daba las mermeladas o los panes y la otra le daba el conocimiento con el oráculo. Exacto. Es como se hacía en la antigüedad. Exacto, así es justo como se hacía.
Antes de eso es que se hacían los sacrificios. Después ya se empezó a hacer este trueque con los productos o servicios que tenía cada uno de ellos, y finalmente cuando ya la moneda se volvió como un símbolo de intercambio a nivel energético mundial, pues entonces ahora es lo que se utiliza. Además, yo creo que es válido, porque si tú das un donativo de 100 pesos o de 200 pesos por una consulta de un oráculo, es que estás pagando por el conocimiento, el aprendizaje, todo lo que le llevó al que te lee estos oráculos para aprender a ayudar con esto a las personas. Sí, claro, y aparte es importante mencionar, ¿no?, que el dinero, la relación que tenemos con el dinero es determinante para muchas cosas, y siempre es bueno saber que tiene una función, y como tal, esa función tiene un vínculo energético. Así que hay que soltarlo también cuando es necesario hacerlo, y sobre todo en este tipo de situaciones que son para tu bienestar. Porque además los dineros, yo tengo entendido que los dineros que una persona que utiliza oráculos, por ejemplo, o mancias, que también se le llama así, es, si mi paciente me deja su donativo, este donativo yo lo voy a utilizar para la comida de los perritos de la calle, para comprarle unos tenis a un niño humilde. Entonces lo canalizas de una manera positiva para que fluya. Exactamente, siempre en todas las terapias energéticas es muy recomendable que cualquier persona que reciba un porcentaje de eso que recibe sea destinado a una caridad, a un donativo, a una empatía con algún ser humano, y esto creo que nos hace también como a nosotros retribuir, ¿no?, el servicio, porque al final esto que hacemos, cualquiera de estas personas que nos dedicamos, es una cualidad, una divinidad ahí trabajando a través de ti. Pero no significa que otro que esté viendo no pueda hacerlo. Todos podemos hacerlo, y el ser humano pues nada más debe de saber siempre que somos instrumentos, porque si no luego pues nos subimos en el pequeño vasito, la velita que está así de pequeñita, y nos damos unos sopetones tremendos, ¿no? Entonces hay que tener el ego, exacto, hay que tener muy plantado los pies y saber que lo que estás haciendo es canalizando energía que es a través de ti, pero tú eres una herramienta, no más allá que un martillo o un desarmador, ¿no? Así es. Ya estamos a poquitos minutos de terminar el programa. Tu cuenta de Facebook, por si la gente te quiere preguntar sobre esto de los oráculos, por si a lo mejor les puedes enseñar algún día un tallercito de esto, no sé, pero ¿dónde te pueden localizar en las redes sociales? Muchas gracias. Ahí aparece el nombre, que es Krishna Camargo, y de esa manera se encuentra en las redes sociales. Pueden entrar y con mucho gusto compartir o hacer alguna interacción, o por supuesto también decir esto, ¿sabes qué? A mí me parece que de esta manera o esta manera, compartir experiencias, ¿no? Que esto es muy importante. Y hay que mencionar, mi estimado Krishna, que esto estuvo muy perseguido en la Edad Media, claro, porque se consideraba que eran cosas del diablo. Siempre el conocimiento se ha considerado como malo. Exactamente. Una persona que sabe mucho es la persona que se revela, la que despierta. Es la que señalamos. Sí. Entonces, esto lo menciono porque muchas personas todavía te pueden decir, es que no vayas a las cartas porque eso es del diablo. Exacto. Y pues bueno, yo pudiera mencionar, ¿no?, si hacemos una metáfora de esto, el diablo y la energía de Dios, pues es la misma que está en el ser humano, ¿no? Es la misma vibración. Tanto el que juzga, critica y demás es como diablo, digámoslo así, como el que alaba, bendice y dona. Entonces es una misma vibración, y esto es un trabajo, es conocimiento, como bien se mencionó hace unos momentos. El conocimiento fue sagrado en muchos momentos anteriores, y sigue siendo sagrado mucho de este conocimiento, que esto es como una cosa superficial, digamos, de lo que realmente puede uno encontrar, ¿no? Y fíjate que muchas organizaciones como masones, rosacruces, esenios, gnósticos, Gran Fraternidad Universal, utilizan todavía estos métodos, estos oráculos, porque han estado desde los egipcios, desde los griegos. Exactamente, sí, los egipcios fueron de los primeros que utilizaron estos oráculos, los griegos, los mayas utilizaban también una forma de trabajo. Entonces siempre en las culturas se ha utilizado esto, que tiene que ver con la conexión. Al final es esta parte de saber que somos
una parte microscópica donde nos llega información y hay que aprender a canalizarla para de ese microscópico volvernos cósmicos. Pues muchas gracias, Cristina Camargo. Gracias. Bendiciones a ti, a Gloria Cepeda y a toda la gente. Bendiciones para todos ustedes. Seguimos aquí en el grupo Radio Tele con toda la programación. Esté al pendiente de los siguientes programas de este mes de octubre porque vamos a traer cosas muy interesantes. Así que si ya estamos listos, nos estamos viendo. Bendiciones a todos, buen provecho y seguimos en contacto. Abrazo de oso para todos.